tanto agosto como septiembre en muchos lugares se celebra o se toma como el día, el mes de la Biblia. Así es que pues estamos hablando acerca de qué significa la Biblia para nosotros. Memorizamos ya entre todos aquí el Salmo 119:11 que dice: en mi corazón ya lo memorizamos, tenemos 3 semanas, otra vez. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Todos en voz alta. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Solitos, 1, 2, 3. Fácil, así se aprende la palabra de Dios, repitiendo, repitiendo, repitiendo y repitiendo. Vamos a hablar acerca hoy, hermanos, de que la palabra de Dios nos refleja. La palabra de Dios es un reflejo, es un espejo en el que nosotros nos podemos ver, y es un espejo en el que nosotros nos convertimos cuando somos creyentes, y nosotros tenemos también que reflejar la palabra de Dios para la gente que nos rodea. Fíjense lo que dice Mateo 15:12. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Le dijeron a Jesús: ¿sabes, Señor, que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Hermanos, hemos dicho en las últimas reuniones que la palabra de Dios nos da vida. La palabra de Dios nos transmite la misma vida de Dios, pero también la palabra de Dios nos limpia, hace el proceso de limpiarnos internamente de nuestra vieja manera de vivir, de todas nuestras ideas, de sentimientos equivocados que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida. Nos quita las conductas que nos separaban de Dios y todas esas actitudes que nos hicieron daño y que dañaron también a nuestras familias. Pero también la palabra de Dios, hermanos, refleja lo que hay en nosotros, refleja nuestras intenciones, refleja lo que somos y lo que representamos, tanto como para Dios como para la gente que nos rodea. Al igual que estos fariseos de los que habla Mateo, hay mucha gente que se ofende cuando escucha la palabra de Dios, pero no por lo que Dios dice sea algo ofensivo, sino porque choca contra el pecado. En este tiempo, cuando en las redes sociales tú pones algo en contra de un pecado, la gente se te viene encima. Eres un homofóbico, eres un discriminatorio, eres esto, es el otro, un ignorante que no sabes. Se te vienen encima. ¿Por qué? Porque les ofende la verdad. Les ofende la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios llama algo pecado, no es para ofendernos, no es para que nos sintamos mal, para condenarnos, es para que nos arrepintamos, para que reconozcamos que necesitamos ser libres de ese pecado. Así es que cuando la palabra de Dios nos confronta, queremos escuchar a veces solamente que la palabra nos consuele, que nos fortalezca, que nos anime, que nos levante la autoestima, que nos empodere y que nos haga sentir como los supercampeones. Pero la realidad, hermanos, es que primero, antes de llegar a todo eso, primero la palabra de Dios nos tiene que confrontar contra nuestro pecado. Nos tiene que derribar literalmente de nuestra cabalgadura como a Saulo de Tarso y podernos poner indefensos totalmente para poder estar delante del Señor, y que el Espíritu Santo en su poder sea el que nos levante entonces y poder cumplir los sueños y propósitos de Dios en nuestra vida. Los sueños y propósitos de Dios en mi vida. Los sueños y propósitos de Dios en tu vida. No tus sueños, no tus propósitos, no tus ideales. Los sueños de Dios en nuestra vida. Dios tiene que cumplir su propósito en nosotros. Cuando la palabra de Dios nos confronta, la perspectiva que tenemos de nosotros mismos, hermanos,
nuestra identidad cambia por completo, y eso es lo que mucha gente no puede resistir cuando nos entregamos a Cristo, cuando empezamos a venir a la iglesia, nos convertimos al Señor, entregamos nuestra vida al Señor, y de pronto la gente que te conoció afuera te empiezan a decir, es que ya no te reconozco, es que ya cambiaste, es que ya no eres el de antes. Es que ya no participas, ya no vas a las fiestas, ya te volviste un amargado, te volviste un hermanito, un religioso, un aleluyo. ¿Alguien le han dicho eso? Si no te lo han dicho, estás en graves problemas. A todos nos los debieron haber dicho ya. Uy, ahí viene el hermanito. Uy, ahí viene el aleluyo. Uy, aguas, que ahí viene el cristianito. Te están lavando el cerebro en ese lugar a donde vas. Es que ya no vienes a las fiestas, ya no convives ni siquiera con tu familia. Es que algo te están cambiando. Gloria a Dios, porque quiere decir que estamos cambiando y que Dios está haciendo algo en nuestra vida. Nuestra identidad, hermanos, cambia internamente y se refleja en nuestro exterior, en nuestra forma de comportarnos, en la forma de convivir con la gente, en el mundo natural, en lo físico, en lo que podemos ver. Cuando una persona cambia su aspecto, ya sea por una enfermedad, ya sea por una cirugía, por un accidente o por un mero aspecto cosmético o por algo que sucedió en su vida, esa persona va a cambiar completamente su percepción de sí misma, va a cambiar su identidad y va a cambiar la forma en cómo los demás lo perciben. Escuchen muy bien esto, hermanos, porque esto está muy de moda ahorita. Simplemente, nunca usaste lentes en tu vida porque tenías tu 20/20 a todo dar, pero de pronto cumpliste 60 años y ya andas así y tienes que ir al doctor y entonces, ¡pum! Y de pronto te ves en el espejo y no, así me veo más, pero no veo así. Y ya sales a la casa, ¿verdad? De la casa vas con tus lentecitos y el primero que te conoce, ¿y ahora qué te veo raro? Algo que, es que ya traes lentes. Nada más por unos lentes cambia tu percepción de ti mismo, cambia tu identidad, la forma como la gente te ve. Si de pronto se te cayó un diente y te lo tienen que poner otra vez y te queda un poquito más grande, batallas, ¿a poco no? No sé si aquí alguien, no, todos tienen sus dientes completitos. Pero cuando a alguien le cambian la dentadura, le cambian un diente, esa persona se siente incómoda al principio y le da hasta pena. Y cuando se va a reír, ¿y ahora por qué te ríes así? Oh, es que me dio risa. ¿Por qué? Porque su percepción de sí mismo cambió. Y la forma en cómo lo ve la gente va a cambiar. Y cuesta trabajo irse adaptando a ese tipo de cambios que se van generando en nosotros. Mi suegro, lamentablemente, cuando falleció, antes de fallecer, por la diabetes tan fuerte, descontrolada, diabéticos, él lamentablemente perdió sus piernas. Mi suegro era un hombre alto, era un hombre enérgico, era un hombre que daba miedo, un hombre que imponía mucho. Y tenía un carácter y una personalidad muy fuerte. Cuando de pronto se ve sin sus dos piernas, su carácter cambió totalmente. Su identidad, su percepción, la forma como todos lo veíamos alrededor, ahora lo veíamos frágil, lo veíamos de otra manera totalmente diferente. Y nos llevó mucho tiempo a todos adaptarnos a la nueva forma, a su nueva personalidad, a su nueva identidad, hermanos. Cuando algo cambia, inclusive si nada más ponte a dieta una semana y empieza a bajar de peso, y verás, si no, la gente inmediatamente lo nota. O al revés. Agarra la dieta T, tacos, tamales y tortas y sube 10 libras. Y la gente lo nota inmediatamente. ¿Pero qué te pasó? Nada. Cuando nuestro aspecto físico cambia, hermanos, mi percepción personal, mi autopercepción, la manera como yo me veo en el espejo,
cambia. Cambia. La manera como me ve la gente alrededor de mí cambia totalmente. Y es un tiempo de proceso que se tiene que ir adaptando. Cuando uno va envejeciendo, junto con la gente y junto con tu familia y todo eso, ellos no se dan cuenta. Ellos no se dan cuenta, ¿por qué? Porque todos los días nos estamos viendo y a lo largo van pasando años, ¿verdad? Y ya no tienes cabello, el poquito que te queda está blanco, ya se te cuelga por acá, se te cuelga por allá, se te hace por acá, se te cae de un lado, se te cae del otro, pero es algo que la gente que está a tu alrededor ya se acostumbró, no, ni lo nota. Pero cuando de pronto llegas a ver a una familia, una persona, te encuentras con alguien que no has visto en 10 años, se te queda viendo así como que, ¿sí será o no será? Como que se parece, pero como que, ¿y este ancianito quién es? Pues tú estás igual, mano, porque envejecimos igual. Cambia nuestra percepción, hermanos. Pero, escuchen bien esto, hermanos. La forma como Dios me ve no cambia. La forma en que Dios me percibe a mí no cambia. La forma en que yo veo a Dios no cambia. Mi concepto de Dios no tiene por qué cambiar cuando yo estoy cambiando por cualquier circunstancia que sea, buena o mala. Yo no tengo que cambiar mi percepción de Dios. Y Dios me sigue viendo de la misma manera, porque Dios no ve lo que ve el hombre. Dios ve el corazón de la gente. Amén. Cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús, es un cambio repentino. Nuestro interior se transforma. Somos regenerados por Cristo Jesús y hay un cambio que empieza desde adentro hacia afuera y tenemos que aprender a adaptarnos a esa nueva identidad. Tengo que aprender, hermanos, a percibirme ahora como Dios me percibe y a darle oportunidad a la gente que nos rodea a que nos empiecen a conocer y a tratar ahora en nuestra nueva identidad como hijos de Dios. ¿Recuerdan qué le pasó a Pablo recién que se convirtió? Después de su encuentro con Jesús y cuando Ananías, este hermano, ora por él allá en la casa donde se fue a refugiar, dice Hechos 9:20, enseguida, luego, apenas agarró la vista, se bautizó Saulo y enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Pero ¿qué sucedió con los hermanos? Y todos los que le oían estaban sacados de onda, atónitos, cara de atónito. No sabían qué estaba pasando. Estaban atónitos, se confundieron y decían, ¿qué? ¿No es este el que asolaba a Jerusalén? ¿No era este el que andaba persiguiendo a los que invocaban este nombre? Y a eso vino para acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Recién se convierte Pablo y confunde a la gente. La gente dice, ¿qué está pasando? Este hombre era el que nos perseguía. Y ahora de pronto está hablando que Jesús es el Cristo. Cuando nosotros nos convertimos, hermanos, y empezamos a compartirle a nuestra familia seguramente dijo, ¿y este qué le pasa? Si este es el que se iba bailando todos los años a Chalma. Y ahora dice que no, que porque ahora Cristo, que no sé qué, ¿qué pasó? La percepción de la gente cambia y le cuesta trabajo a la gente aceptar nuestro cambio, hermanos. Aún dentro de la misma iglesia, aún dentro de la misma familia en Cristo, cuesta trabajo ir aceptando los cambios que se van haciendo en nosotros. La percepción de la gente sobre Pablo era la de un hombre malo. Odiaba a los cristianos. Por eso a los discípulos les tomó tiempo hacerse a la idea de que ahora Saulo era efectivamente uno de ellos. Hermanos, por esto es importante dejar claro que la palabra de Dios nos tiene que reflejar como un espejo
tiene que reflejar lo que hay en nosotros, lo que debemos de cambiar de acuerdo al Señor para que nuestro hombre exterior empiece también a reflejar verdaderamente lo que hay en nuestro interior, que se va renovando cada día. No podemos decir que el gozo del Señor es mi fuerza cuando siempre ando con mi cara de limón, como dice Eleuterio. No puedo pretender estar diciéndole a todo mundo que el Señor me ha dado el fruto de su espíritu y el dominio propio cuando a la primera de cambios exploto y empiezo a gritar como loco. No puedo decirle a la gente que Cristo ha cambiado mi vida cuando me sigo comportando de la misma manera que lo hacía antes. Así es que lo que Cristo ha hecho en mí se tiene que reflejar hacia afuera. ¿Cuántos dicen amén? Cuando fueron a arrestar a Pedro y Pedro estaba en esa fogata, ¿se acuerdan? Lo señalo aquí porque en la escuela bíblica de vacaciones aquí estaba la fogata y estaban las mujeres que estaban hablando y Pedro estaba por aquí escondido y las mujeres decían, hey, este es uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué supieron esas mujeres que era uno de ellos? Dice, porque habla como Jesús. Porque habla. Así es que Pedro, aunque se quisiera esconder, su vida ya estaba reflejando lo que Cristo había hecho en su vida. ¿Qué es lo que refleja la palabra de Dios, hermanos, en nosotros? En primer lugar, la palabra de Dios tiene que reflejar nuestra convicción. Tiene que reflejar mi convicción. Digan conmigo, mi convicción. Marcos 8:38 dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, el que se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hermanos, la convicción es la seguridad de saber quiénes somos en Cristo. ¿Quién es Cristo y qué es lo que Cristo hizo por mí? Esa seguridad, hermanos, debe de estar bien cimentada por medio de la palabra de Dios. En mi interior tiene que hacerse esta fortaleza, esta convicción, para que yo no tenga nada de qué avergonzarme delante de nadie que me cuestione acerca de mi fe. Una convicción no admite titubeos, porque al dudar, si dudamos acerca de nuestra convicción como hijos de Dios, hermanos, la marea del mundo nos va a arrastrar fácilmente, dice Santiago, por todos lados, como onda del viento que es arrastrada por todos lados. Cuando tú tienes la seguridad sobre algo que dominas bien, en tu trabajo, en tu profesión, lo defiendes al que te quiera desafiar porque tienes una convicción, ¿verdad? Benji es un buen guitarrista, excelente guitarrista, y él tiene la convicción de sus acordes. Si yo, que soy un aficionado, vengo y le digo, oye Benji, ¿por qué no mejor le pones? Te voy a decir, no, porque ese acorde que no va. ¿Y por qué? Porque este es el que armónicamente queda mejor. ¿Y por qué lo dice? Porque tiene una convicción de lo que está haciendo. Sabe lo que está hablando, sabe lo que está diciendo. En el trabajo de cada uno de ustedes es lo mismo. Si yo llego a uno de los daycares de aquí y les quiero decir, hermana, ¿por qué este niño, mira, se está distrayendo? ¿Por qué no lo pones por allá? La hermana me va a decir, ¿y tú qué? Yo soy la que sé. Y yo sé que este niño tiene que estar ahorita aquí, le toca aquí, este es su ejercicio, aquí tiene que estar. Y la que está dirigiendo ese daycare tiene una convicción de que eso tiene que ser así. En cualquier trabajo es lo mismo. No puedo querer irle a enseñar cómo manejar un robot a Luis Ochoa allá a su plata. ¿Por qué? Porque él sabe cómo se maneja ese robot. No le puedo enseñar a Cristino cómo se ponen clavos, porque él sabe poner clavos. Ahora, ¿en base a qué aprendemos a hacer todo eso, hermanos? ¿En base a qué tenemos esa seguridad en lo que hacemos? Dos cosas. Una, a la repetición constante, porque a lo mejor ya llevamos años haciéndolo y casi ya lo hacemos hasta con los ojos cerrados. O porque fuimos a una escuela o tuvimos una capacitación y aprendimos a hacerlo,
¿verdad? Y ahora tenemos la seguridad de lo que estamos haciendo. Se siente padre cuando tienes que hacer una reparación y llamas a una persona y te das cuenta que esa persona sabe, ¿verdad? Desde que llega, desde la manera que agarra el desarmador y le empieza a dar vueltas, a ver, déjame ver, vamos a ver qué tenemos por acá. Y dice, ay, este sabe, este es bueno. Y no, mira, es que aquí el capacitor y le vamos a quitarle. Este es bueno. Y cuando te llega la factura te diste cuenta que era bueno, porque te cobran. Pero cuando llega uno y dice, pues a ver, déjame ver, porque, y tú le dices, es que mira, aquí le tienes que quitar la tapita. Ah, sí, ¿verdad? Esa tapita. Y tú le estás diciendo, ahora mira, le tienes que mover acá para ver si, sí, sí. ¿Te da confianza? Esa persona no sabe lo que está haciendo. No tiene una convicción de lo que está tratando de hacer. Hermanos, nosotros como cristianos tenemos que tener una convicción acerca de nuestra fe en Cristo, porque esa convicción tiene que reflejar la palabra de Dios a través de nosotros. La palabra de Dios, de la misma manera, en nosotros hay una convicción respecto de nuestra fe, y son tres áreas. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién es Cristo y qué es lo que hizo por mí? Esas tres cosas, hermanos, tienen que ser sin dudar en nosotros. ¿Quién soy yo en Cristo? ¿Qué es lo que Cristo hizo por mí? ¿Y quién es Cristo? Si no tengo estas palabras en mi mente, si no tengo esta palabra de la palabra de Dios en mi corazón, si no tengo una convicción en mi interior, hermanos, fácilmente me voy a avergonzar delante de la gente. Voy a hacer vergüenza y mejor no voy a querer hablar porque la gente me va a presionar. Y vaya que la gente sabe presionar fuerte cuando no tienes esa convicción. Algunos versículos que reflejan mi convicción en estas tres áreas básicas del cristianismo. Y apúntalas por ahí o velas ahí en tu boletín o después ves la plática otra vez. ¿Quién soy en Cristo? Lección 1 del discipulado. Todos aquí, la mayoría ya tomó el curso de discipulado. ¿Quién soy en Cristo? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Quién soy? Soy hijo de Dios, soy prisionero de Cristo, amigo de Cristo. ¿Qué más? Especial tesoro, nación santa, pueblo escogido. ¿Quién soy en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Embajador del Señor, embajador del reino de Dios. ¿Qué más somos en Cristo? Hijo de Dios. Me están preocupando, hermanos. ¿Qué más somos en Cristo? ¿Quién eres en Cristo? Su pueblo, pueblo adquirido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje real, real sacerdocio. ¿Qué más? Nueva criatura, soy acepto en el amado, soy prisionero de Cristo, heredero con Cristo, ciudadano del reino de los cielos. ¿Qué más? ¿Qué soy en Cristo? Pueblo santo, allá en lo lejos, pueblo santo. ¿Qué más? Hermanos, esto tiene que ser carnita dentro de nosotros. No podemos dudar. ¿Quién soy en Cristo? Si yo no tengo la convicción de quién soy en Cristo, el mundo me va a hacer como quiera. Tengo que saber quién soy en Cristo. Gálatas 4:7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Romanos 6:18 dice, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Qué cosa tan hermosa. Y primera de Pedro 2:9 dijimos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. En la lección 1 del curso de discipulado tenemos por lo menos unas 40 declaraciones de quiénes somos en Cristo. Hermanos, esta es la primera cosa como cristianos que tenemos que entender y saber y tener esa certeza en nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo en Cristo? Porque cuando el enemigo venga en contra de mí, yo tengo que saber cómo responder. Si yo no tengo la palabra, si la palabra de Dios no se refleja a través de mí para poderme defender, el diablo me va a poner una buena arrastrada. ¿Quién soy en Cristo? La segunda es, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ti? Juan 20:27
cuando el Señor se presenta con los discípulos después de la resurrección. Luego le dijo a Tomás: Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo: ¿qué? Señor mío y Dios mío. ¿Quién es Cristo? Señor mío y Dios mío. Ese es Cristo. ¿Quién es Cristo? En Apocalipsis se revela en toda su majestad quién es Cristo. Apocalipsis 1:8 dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el todopoderoso. Ese es Cristo. Y luego en los mensajes a las 7 iglesias durante los capítulos 2 y 3, los pueden leer después si gustan, empieza a decir, cada mensaje de la iglesia empieza a decirles quién es Él. A la iglesia de Éfeso le dice: yo soy el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. A la iglesia de Esmirna le dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. A la iglesia de Pérgamo le dice: el que tiene la espada aguda de 2 filos. A la iglesia de Tiatira le dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. A la iglesia de Sardis le dice: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. A la iglesia de Filadelfia le dice: yo soy el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y a la iglesia de la Odisea le dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Pero lo más importante, hermanos, es quién es Cristo para ti. En base a la palabra de Dios que nos refleja quién es Él, podemos decir como Pedro cuando le preguntó al Señor: ¿quién dicen los hombres que soy? Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Cristo para ti? Cuando alguien te pregunte: ¿quién es Cristo para ti? Cristo es el Hijo del Dios viviente. ¿Quién es Cristo para ti? Cristo es el alfa y omega, el primero y el último. ¿Quién es Cristo para ti? Cristo para mí es el que tiene la llave de David. Y todo lo que Él abre, nadie lo puede cerrar. Y todo lo que Él cierra, nadie lo puede abrir. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Quién eres tú en Cristo primero? ¿Quién es Cristo para ti? ¿Puedes defenderte, hermano, hermana, como cristianos? Cuando alguien en el mundo te pregunta: ¿y quién es ese Cristo al que le vas a cantar? ¿Qué contestas? No puedes contestar con titubeos. No puedes pues es Diosito al que le vamos a cantar allá al templo. No puedes contestar así. Eso no dice la palabra de Dios. Tienes que reflejar lo que la palabra de Dios dice. Oye, ¿quién es ese Cristo al que le vas a cantar? Cristo es el Hijo del Dios verdadero. Es el Señor y Salvador, es el Mesías, es el Redentor del mundo, es la esperanza del mundo, el Verbo unigénito de Dios. Lo tienes que decir con seguridad, lo tienes que decir con convicción desde tu interior. No puedes dejar lugar a duda. Y la tercera pregunta es la que tenemos que reflejar en nuestra convicción. Ok, ya sé lo que eres en Cristo, ya me dijiste quién es Cristo, ahora, ¿y qué hizo Cristo por ti? ¿Qué es lo que Cristo hizo por ti? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho por ti? Vas mucho a la iglesia y adoras y cantas, está bien, pero ¿qué fue lo que hizo por ti? Me libró del pecado, me dio nueva vida, me sacó del pozo cenagoso de la desesperación, murió por mí, resucitó por mí. Ayúdenle a Benji, no me lo dejan solo. Es mi sanador, me sanó. Es el que viene por mí, es el que me provee. ¿Qué hizo Cristo por ti? ¿Qué es lo que hizo el Señor por ti? Gálatas 3:13 dice: Cristo me redimió de la maldición de la ley,
hecho por mí una maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Romanos 5:1 dice que ahora yo soy justificado pues por la fe y tengo paz para con Dios por medio de mi Señor Jesucristo. Efesios 2:5 dice: aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que Cristo hizo por ti? ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por ti? Y lo estábamos cantando muy bonito hace rato. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Eso es lo que el Señor ha hecho por mí. Por eso le canto, por eso le adoro, por eso estoy, hermanos, pero lo tengo que decir con base a la palabra de Dios. Porque no se trata de mis argumentos, se trata de lo que la palabra de Dios proyecte, refleje de cada uno de nosotros. Y si nos cuesta mucho trabajo memorizar esto en nuestra mente y corazón, por lo menos hazle como el ciego al que Jesús le recobró la vista en Juan 9:25. Le dijeron: ¿que no sabes que este hombre que te sanó es un pecador? Si es pecador o no, no es mi asunto, yo no sé. Lo único que sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Es que no sabes que la Biblia está equivocada. Es que no sabes tú que los escritores se equivocaron. Es que no sabes tú que los que la tradujeron la regaron. Es que no sabes tú que los rollos del mal muerto. Y es que no sabes tú que la Septuaginta. Y no sabes tú que la Vulgata Latina. Mira, yo no sé nada. Lo único que sé es que yo estaba muerto y ahora vivo. Yo estaba sin esperanza y ahora tengo un propósito por el cual vivir. Lo único que sé es que estaba encadenado a las adicciones, al alcohol, a las drogas, a la prostitución, a la lujuria. Y Cristo me ha hecho libre. Tú di lo que quieras, pero lo que Cristo ha hecho en mí, nadie lo puede negar. La libertad que ahora tengo, el gozo que ahora tengo, la libertad en la que Cristo me ha hecho libre, nadie la puede cuestionar. No me importa lo que creas, no me importa lo que quieras creer. Lo que Cristo ha hecho en mí es suficiente para decir verdaderamente: este es el Hijo de Dios, Señor mío y Dios mío. Mis amados, lo tenemos que decir con convicción, con convicción. ¿Quién eres tú en Cristo? ¿Quién es Cristo? ¿Y qué es lo que Cristo ha hecho en tu vida? Si no tenemos esta convicción, si no reflejamos esta convicción, hermanos, nos va a ir muy mal en nuestra vida cristiana. Vamos a andar como viento, como ola, de aquí para allá, de doble ánimo. A veces vamos a estar bien animados y al rato estamos todos agüitados. Al rato estamos en victoria y al rato estamos en derrota. Tiene que haber una convicción y esa convicción refleja lo que Cristo ha hecho en nosotros. También la palabra de Dios refleja lo que hay dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Refleja nuestra convicción, pero también refleja lo que hay dentro de nosotros. Marcos 10:17 nos habla acerca de aquel joven rico. Dice: al salir Jesús para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó, es decir, se compadeció de él. Y le dijo: una cosa te falta, mano. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía mucho dinero.
y no se quería desprender de su dinero. Hermanos, el chavo solamente quería la selfie con el maestro. A eso fue. Quería ser más popular. No quería realmente, no tenía la intención de convertirse en un seguidor de Jesús. Quería la pose, quería el prestigio, quería hacer un TikTok para que todo mundo lo viera, para que vieran qué bueno era, para que vieran cómo se llevaba con el maestro, y para que él esperaba que el maestro lo reconociera y lo exaltara delante de toda la gente. Pero lo que no sabía este youtuber es que a Jesús no lo podemos engañar. A Jesús no lo podemos tratar de enredar con nuestras palabras y nuestras posiciones religiosas, porque dice que llegó hincando rodilla, así. Yo me imagino que le dijo a su compa que iba con él: mira, cuando yo me acerque al maestro, agárrame la toma primero desde abajo, cuando yo me hinque así, y conforme me vaya levantando, vas abriendo así la toma, y entonces que aparezca el maestro hacia atrás de mí. Va a ser un TikTok, pero de lujo. Lo único que quería era que la gente lo reconociera, que Jesús lo reconociera delante de la gente y que lo exaltara. Pero Jesús conoce lo que hay en el interior de nosotros. Jesús conoce lo que hay en nuestro interior. Dice Santiago 1:22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se le olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será, ¿qué? Bienaventurado en lo que hace. Nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos, como dice Santiago, hermanos. Y tal vez podamos engañar a algunos más. Pero al Señor nunca lo vamos a engañar. Al Señor no lo podemos engañar. La palabra siempre va a reflejar lo que hay dentro de nosotros. Escuchen esto, hermanos, por favor. Mucha gente quiere usar la Biblia para justificar sus acciones. No sé si ustedes han escuchado alguna vez, yo he escuchado muchísimas veces esto. Gente que quiere buscar un pretexto en la Biblia. Dicen que en la Biblia hay mucha gente que llegó a mentir como Abraham. Que Noé se emborrachó. David adulteró y mató. Elías tuvo miedo. Hubo mucha gente en la Biblia que tuvo miedo como Elías. Hubo gente que negaron al mismo Jesús como Pedro. Y a pesar de eso, Dios los usó. Y no se dan cuenta cuando la gente dice esto, y cuando la gente lo quiere usar como pretexto, no se dan cuenta que lo único que están reflejando es lo que realmente hay en su interior. ¿Me entienden? Oye, no está mal, si Noé también se emborrachó. Lo que estás haciendo a través de la Biblia es reflejar lo que realmente hay dentro de ti. Es que solamente fue una canita al aire. Pues si el Señor perdonó a David, solamente está reflejando tu condición, lo que realmente hay en ti. Al Señor no lo podemos engañar. Al Señor no le podemos decir lo que hay en nuestro corazón. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, dice Santiago, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. El que hace esto, hermanos, se tendrá que ver reflejado no en la borrachera de Noé, sino en la santidad de José, que prefirió ir a la cárcel antes que caer en la fornicación. Tienes que ver entonces a esos 3 jóvenes que prefirieron ser echados a un horno de fuego antes que caer en la idolatría. Tenemos que considerar mejor a Daniel, que prefirió ser echado a los leones antes que dejar de orar 3 veces al día al Dios de Israel.
Tenemos entonces mejor que considerar la determinación de Josué, que al ver la necedad del pueblo, él dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenemos que considerar aún a un hombre llamado Job, que en medio de la miseria humana, en medio de la podredumbre de su piel, echándose a perder por una sarna maligna, en medio de todo eso, y la mujer maldiciéndolo y habiendo perdido a sus hijos y todo lo que tenía, el hombre todavía se atreve a decir: yo sé que mi Redentor vive. Compárate con esos, refléjate en esos. No agarres de pretexto la borrachera de Noé, no agarres de pretexto el adulterio de David, no agarres de pretexto la necedad de Saúl. Inspírate mejor y que la Biblia te ayude a reflejar lo que realmente hay en nosotros. Porque la Biblia, la palabra, no refleja nuestro interior, hermanos. Refleja lo que hay. Refleja lo que hay en nosotros. No nos podemos justificar. Y no podemos justificar nuestras debilidades a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios refleja nuestra convicción. Refleja lo que verdaderamente hay en nosotros, pero también refleja, hermanos, nuestras intenciones reales. La palabra de Dios escudriña, la palabra de Dios discierne, la palabra de Dios refleja cuáles son nuestras verdaderas intenciones. Marcos 12:13 dice: le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendieran en alguna palabra. Fíjense nomás que gente, ¿no? Querían sorprender a Jesús. Y viniendo ellos le dijeron: maestro, sabemos que eres un hombre veraz, es decir, que dices la verdad, y que no te cuidas de nadie, porque no miras ¿qué? La apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y después de que le doraron la píldora al Señor, le tiran la trampa, le tiran el anzuelo. ¿Es lícito dar tributo a César o no? Señor, ¿tenemos que pagar taxes o no? A ver si es cierto que como roncas duermes. ¿Daremos o no daremos? Todavía le insistieron. Yo creo que Jesús se los quedó viendo nada más así como diciendo: ay, ternuritas. Y los otros dijeron: ya lo agarramos. Se quedó callado. Ya lo torcimos. Entonces, ¿qué, Señor? ¿Damos o no damos? El Señor agarra la monedita. ¿De quién es esta inscripción? No, pues de César. Denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Se maravillaron de Él. No sabían que la palabra de Dios, que el verbo de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De eso se enteraron estos hasta que oyeron muchos años después la carta a los hebreos. Demasiado tarde. Jesús ya los había exhibido y ya los había derrotado. Mucha gente quiere cuestionar la palabra de Dios, hermanos. Quieren encontrarle fallas, quieren encontrarle errores, quieren caer en contradicciones sin saber en la que se están metiendo. Dios revela la intención de nuestro corazón. Dios abate a los soberbios y reprende a los que quieren desvirtuar sus ordenanzas y caminos. Humilla a los que usan su palabra para manipular y para desviar los corazones. Aquellos que han sido de tropiezo para los cristianos, más les valdría, dice Jesús, amarrarse una piedra de molino de asno y tirarse al mar con todo y asno. ¿Cuál es la intención al buscar al Señor? ¿Cuál es la intención al buscar en la Biblia? ¿Cuál es la intención de venir a la iglesia? ¿Cuál es nuestra intención realmente en lo profundo de nuestro corazón, hermanos, al estar aquí? ¿Cuál es nuestra intención? ¿Sacar algún provecho?
Tratar de manipular a Dios para que vea que no le fallo y acá estoy y que me conceda todo lo que yo quiero. Creerme más sabio que Dios. Decirle a Dios lo que Él debe de hacer. La palabra de Dios refleja nuestras intenciones verdaderas, hermanos. A Dios no lo podemos engañar. Él sabe por qué estamos cada uno de nosotros aquí. Cuando Job y sus amigos quisieron confrontar a Dios y quisieron cuestionar a Dios, se metieron en un problema gravísimo. Y se metieron en una bronca que hasta el día de hoy se ha de acordar el pobre Job allá donde esté. Fíjense lo que dice Job 38, después de que le cuestionaron los amigos de Job y Job la situación de Job. Dios le responde, Job 38:1 dice, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, no desde un silbo apacible como Elías, desde un torbellino, eso estaba fuerte. Y le dice Dios a Job, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te voy a preguntar y tú me vas a contestar. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, ¿dónde estabas tú para cuestionar a Dios cuando todo esto estaba pasando? Y se avienta 2 capítulos, 38 y 39, diciéndole, ¿y dónde estabas tú cuando yo puse límites al mar? ¿Y dónde estabas tú cuando hice esto y el otro? Y cuando desenrollé todo el cielo y las estrellas. ¿Dónde estabas tú? ¿Quién eres tú para querer cuestionar lo que hago yo? ¿Quién eres tú para tratar de dudar de quién soy yo? O de querer poner en duda a la gente que cree en Él. Capítulo 40 le sigue diciendo Dios. 41, además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, responda. ¿Cuánta gente necia, hermanos? ¿Cuánta gente necia? En la televisión, en los organismos mundiales, en todos lados, en partidos políticos en todo el mundo. ¿Cuánta gente necia queriendo discutir con Dios? ¿Cuánta gente queriendo cuestionar a Dios? ¿Cuánta gente queriéndose atrever a negar lo que Dios ha hecho como una realidad? El que pelea con Dios, responda. Y le avienta otra. Y el pobre Job ya pedía esquina. Versículo 3. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, Señor, mas no responderé. Y aún 2 veces hablé, pero de veras, Señor, de veras, de veritas. Ya, Señor, ya no vuelvo a hablar. Perdón. ¿Quién soy yo para cuestionarte? Ya no. Y el Señor todavía le da el golpe final con la palabra. Para que aprenda Job y para que aprendamos nosotros a no querer cuestionar a Dios, hermanos. Respondió Jehová a Job desde el torbellino, versículo 6, y le dijo, cíñete ahora como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Hermanos, esto es grave. Esto es muy grave. ¿Voy a condenar a Dios para justificarme? ¿Para justificar mi ideología? ¿Para justificar lo que a mi juicio parece que es lo bueno y lo malo? ¿Voy a cuestionar a Dios para poner por delante lo que yo creo o lo que mi cultura cree o lo que mi entorno cree?
Voy a cuestionar a Dios. Y padres, tengan mucho cuidado con lo que nos están enseñando en las escuelas a los hijos. No permitan que sus hijos empiecen a cuestionar a Dios en base a lo que les están enseñando en las escuelas. Enseñen a sus hijos, hermanos. Enseñen a los muchachos, a los niños, que lo que Dios hizo y lo que Dios llamó por su nombre, eso es. Y lo que Dios estableció, eso es lo que creemos y en eso nos movemos, hermanos. Solamente ahí nos podemos agarrar. No somos nadie para cuestionar a Dios. ¿O acaso vamos a condenar a Dios para justificarnos nosotros? No, Señor, es que no dejo mi pecado porque es que no me has ayudado. Es que por más que te pido no me ayudas. O sea, ¿estás condenando a Dios para justificar que sigues todavía en lo mismo? Que no has querido tener la voluntad y el dominio propio para abandonar esa práctica. Entonces condeno a Dios. ¿Invalidaré el juicio de Dios? Señor, es que no creo que sea malo una borrachera de vez en cuando. No le cae mal a nadie. ¿Voy a invalidar entonces yo el juicio de Dios? Entonces lo que Dios está diciendo es mentira. Y lo que yo digo, como yo me justifico, ¿eso es lo real? Hermanos, de veras, esto es grave. Esto es grave. Y Dios no va a tomar por inocente al que quiere invalidar su juicio. Si Dios dice es pecado, punto. Si Dios dice varón y hembra los creó, es varón y hembra, punto. No hay términos intermedios, ni aledaños. Si Dios dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, punto. No me embriago y se acabó el asunto. ¿Para qué le estoy jugando al vivo? ¿Para qué estoy tratando de justificarme invalidando el juicio de Dios? ¿Se dan cuenta cómo la Biblia me refleja? ¿Se dan cuenta cómo todas mis intenciones son reflejadas a la luz de la palabra de Dios? No os engañéis, porque ni los afeminados ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Ah, bueno, Señor, pero es que eso es demasiado radical. Es que ya en este tiempo, Señor, tú sabes, la cultura, ¿invalidarás tú el juicio de Dios? ¿Tú vas a condenar a Dios para justificar tus acciones? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Y les suelto otros 2 capítulos. Pobre Job, ya no hallaba dónde. Por cierto, entre comillas, entre paréntesis, estos capítulos del 38 al 42 de Job, hermanos, son un libro abierto para la ciencia de todos los tiempos hasta nuestros días. Los científicos investigan, están sumergiéndose en estos capítulos del libro de Job, porque ahí en lo que el Señor lo regaña, le deja ver un montón de secretos científicos con los cuales Dios creó el cielo, la tierra y todo el universo. Los científicos ahora están diciendo que el universo tiene movimiento, todo el universo tiene un movimiento y pareciera como que se va enrollando. Lo dice el capítulo 41 de Job. Y ahora lo están viendo a través de los grandes telescopios y todo eso. Ya estaba escrito. Ahora, ¿nosotros somos quién para invalidar el juicio de Dios? 42:1, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y los fariseos querían sorprender a Jesús en una falta. Y nosotros creemos que somos más inteligentes que Dios. Y nosotros hemos llegado a decir,
es que Dios no entiende el dolor que estoy sintiendo. Es que Dios no se ha compadecido de mí. Es que Dios ya se olvidó de mí. ¿Invalidarás tú el juicio de Dios? ¿Cuestionaremos a Dios para justificarnos nosotros mismos y creer que tengo razón? Si Dios no me ha contestado mi oración, si Dios no ha respondido a mi clamor, si siento que Dios no está cuando más lo necesito, es que solamente lo conozco de oídas. Pero cuando la Biblia me refleja a este Dios, entonces puedo decir, pero ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te ven. Y no sé cuándo va a pasar esta prueba, no sé cuándo va a pasar esta tribulación, no sé cuándo va a terminar esto. Job se seguía rascando con las tejas su piel, que se le caía a pedazos por la sarna maligna. Mientras todo esto pasaba, Dios reprendiéndolo, Dios diciéndole todo lo que estaba pasando, y Job se seguía rascando porque la sarna lo estaba matando, mientras Dios seguía hablando con él. Y aún en medio de esa sarna, sentado en medio de la ceniza y del polvo, dice: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, no podemos invalidar el juicio de Dios. ¿Tú crees que Dios no te está escuchando? ¿Tú crees que Dios no se ha apiadado de ti? ¿Tú crees que Dios no tiene cuidado de ti? ¿Acaso tú tienes el brazo de Jehová? ¿Acaso tu voz truena como la del Señor en los potentes truenos? Jesús le tiene que decir a los fariseos: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que habla nuestro corazón, amados hermanos? ¿Qué es lo que habla tu corazón? Habla amargura, habla rencor, habla frustración, habla pecado, habla dependencia, habla... ¿Qué es lo que habla nuestro corazón? ¿Qué es lo que refleja mi corazón? A Dios no lo puedo engañar. A Dios no lo puedo engañar. La palabra de Dios refleja nuestras intenciones. No nos creamos más sabios que Dios, hermanos, para que no seamos avergonzados. Tenemos que conocerle, dejar que el Señor nos enseñe a través de su palabra, y si es necesario arrepentirnos en polvo y ceniza. La palabra de Dios nos transmite vida, nos limpia, nos refleja como en un espejo. Nada podemos ocultar delante de Dios. Nada nos puede apartar de ella. Una vez que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hermanos, estamos en la condición de hijos y no podemos apartarnos ya de la palabra. Si ya eres hijo de Dios, aquí tienes que vivir. Si ya eres hijo de Dios, no puedes andar sin convicción. No puedes andar caminando cuando alguien te pregunte: ¿y quién es Cristo? Ah, pues es el Diosito al que... No, ya no puedes decir ese tipo de cosas. Cuando te presentas delante de Dios, no puedes venir a tratar de engañarlo. Dios, mira qué bueno soy. Señor, mira qué bueno soy y mira todo lo que he hecho por ti, por tu iglesia. Mira cuánto doy. Tú vas a engañar a Dios. ¿Qué es lo que busco cuando le digo eso a Dios? ¿Manipularlo? ¿Doblarle la mano? Mírame, Señor, ya tengo 3 días ayunando y tú no me respondes. ¿Qué pretendes hacer? ¿Qué pretendes hacer? ¿Manipular a Dios? ¿Acaso crees que Dios no está viendo la intención de tu corazón? Hermanos, necesitamos ser limpios en la palabra. Limpios en la palabra. Tenemos que atesorarla, devorarla, aprender a vivir de acuerdo a la palabra, agradando, sirviendo a Cristo, hermanos.
Cuando hagamos eso, nuestras miserables vidas van a empezar a transformarse conforme la palabra de Dios nos vaya invadiendo, nos vaya llenando nuestro corazón, nuestra mente. Cuando la palabra de Dios more abundantemente en nuestros corazones, dejaremos de pensar en nosotros mismos y empezaremos a pensar en el reino de Dios. Pero si la palabra de Dios no se refleja en nosotros, hermanos, difícilmente lo vamos a lograr. Todavía vamos a hablar de que la palabra de Dios nos libera y la palabra de Dios nos confronta. Pónganse de pie.